Estaba pobre, triste y frustrado y tenía solo un sueño, el de viajar. Y no tenía ni idea de cómo iba a conseguirlo. En este vídeo te cuento cómo lo logré. Vale, muy bien. El objetivo era este. Yo quería viajar a India para comer chapatis y visitar templos sagrados. ¿Ok? Y quería viajar a Tailandia a conocer a los maestros de mis maestros de masaje tailandés. Yo en esa época pues hacía masaje tailandés y era súper fan de esta técnica, súper fan de Tailandia. Entonces, claro, tenía un objetivo importante porque, un poco de contexto, yo en esa época trabajaba para el Estado en Buenos Aires, ganaba en pesos, estaba muy lejos y ese viaje para mí era una fortuna. No sabía cómo poder ahorrar para un viaje de esa envergadura, ¿no? Entre paréntesis, te tengo que decir que conseguí esto, pero tuvo 3 etapas. Viaje 1, viaje 2 y viaje 3. Pero ahora volvemos a ese contexto, ¿vale? Yo había estado trabajando para el Estado durante unos cuantos años, o sea, en total fueron 11 años, ¿ok? Y claro, ya los últimos años se podía decir que ganaba más o menos bien, pero ganaba bien para un sueldo de Buenos Aires, ¿no? En Sudamérica, ganando en pesos, cuando un viaje de esa envergadura tenía que pagarlo en dólares y además me tenía que ocupar de los gastos. Y este viaje era muy importante para mí porque yo sentía que lo iba a necesitar para transformarme, lo iba a necesitar para aprender cosas importantes para y sobre la vida. Era un viaje de transformación interior que me iba a ayudar tanto en lo profesional como en lo espiritual. Y eso significaba entonces que no solamente ese viaje me iba a transformar, me iba a transformar el pasaje de ese lugar donde estaba a poder concretarlo. Es decir, tenía que ejecutar una serie de maniobras que hasta ese momento no tenía ni idea, pero que, ahora entiendo, pasaban por una cuestión esencial que era la mentalidad. Y te lo voy a explicar. Cuando yo empecé a sentirme maduro profesionalmente con el tema de los masajes, mientras paralelamente seguía trabajando para el Estado, empecé a desarrollar una especie de disconfort, una especie de incomodidad. Y la incomodidad tenía relación con, bueno, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Para tener un trabajo que no me gusta? Yo creo que no. A mí me enseñaron que el trabajo era eso, simplemente un vehículo para ganar dinero, pero yo, por una cuestión idealista, o como le quieras llamar, no lo pensaba igual. De hecho, el día que por fin tomé la decisión de dejar ese trabajo del Estado, a mi papá casi le da un infarto y lo primero que me dijo es: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Pero a mí no me importó porque yo tenía este sueño que era el de viajar y eventualmente poder dedicarme a algo que yo sintiera de corazón. Entonces, volviendo a esa situación inicial, cuando yo empecé a sentir esa especie de amargura por no saber para dónde disparar, no saber, mi capacidad de ahorro era bastante limitada porque, bueno, me alquilaba una casita y tenía mis pequeños gastos, pero claro, de nuevo, estamos hablando de que tenía un sueldo que me alcanzaba para vivir y no mucho más. Entonces era un poco complicado. Y entonces al ver esto, al ver lo difícil que me resultaba, no encontrar una salida, una vía para poder tener más dinero, para poder concretar esto, el dinero era un vehículo necesario para poder alcanzar este sueño. No me iba a colar en un avión, no tenía ni idea de cómo meterme, ¿no? en un viaje de estas características. Entonces, lo que pasó fue que primero me angustié y lloraba cada vez que veía algún documental en la televisión sobre India o sobre Tailandia. Y pasado un tiempo, me cansé de estar angustiado. Me cansé de estar triste. Creo que inconscientemente, porque realmente no fue un proceso consciente, el de darme cuenta de que no quería estar más angustiado, no quería estar más así. Pero me di cuenta. No fue algo racional, simplemente
me sentía agotado, me sentía cansado y sentía que por ahí no iba a ser, ¿no? Que a través del sufrimiento, de pensar todo el tiempo en la carencia, de pensar en que no tengo este viaje o no tengo las posibilidades de este viaje, pues no me iba a llevar a donde yo quería, no me iba a llevar a encontrar la forma de poder viajar. Entonces, hice algo que cambió la rueda de mi destino, y aquí es donde entra en juego el papel de la mentalidad. Empecé a pensar que sí era posible, a pesar de que no, de nuevo, no tenía ningún fundamento empírico que me dijera, sí, claro que puedes, porque mira, puedes ganar más dinero de esta otra. No tenía ningún conocimiento sobre esto, no tenía nada que validara esta imagen de César viajando por el sudeste asiático, César comiendo chapatis en la India, visitando templos y luego explorando centros de formación de masaje tailandés en Tailandia y visitando maestros. No había nada, solamente había una voluntad, dejé de concentrarme en lo que no tenía y empecé a concentrarme, ojo, no todo el tiempo, tengo que decírtelo, o sea, empecé a concentrarme más en esta idea de llegar ahí, independientemente de lo que veía delante mío. También tenía mis altibajos de vez en cuando, es decir, a veces volvía a ponerme un poco triste porque no tenía nada material que sustentara esta idea o este deseo. En algún momento, mi papá, viendo esta frustración y cómo yo hablaba con tanto ánimo acerca de este deseo, me propuso una ayuda para costear el viaje, ¿no? Pero yo sentía que no era ese el camino, sentía que de alguna manera me tenía que hacer hombre y que tenía que encontrar la forma por mi propia vía. Además de que yo sabía todo el esfuerzo que hacía mi padre con su trabajo, él era chapista, para sustentar su negocio, para mantener a su familia, y yo no quería ser una carga, necesitaba hacerlo yo. Entonces denegué esa ayuda y seguí confiando nuevamente, de forma inconsciente, en el universo para ver qué se me presentaba, ¿no? Pero seguía pensando en la imagen de César comiendo chapatis, la imagen de César en la India haciendo formaciones y paseando. Hasta que en algún momento pasó algo interesante. Lo que sucedió fue que un amigo mío que estudiaba medicina tradicional china en esa época me habló de un maestro espiritual y se quería ir a verlo, alguien que venía de fuera. Y yo le dije, claro que sí. Yo tenía inquietudes espirituales desde muy joven, entonces era una invitación que no podía rechazar. Y resulta que fuimos a ver a un maestro hindú con pelos largos y barba y túnica, pero era muy blanquito. Resulta que era francés, era un monje de nacionalidad francesa, de origen francés, ¿no? Pero se había enamorado del hinduismo y había tomado votos de monje. Entonces pasaba por Buenos Aires para dar unas charlas y yo asistí ahí con ese amigo mío. Entonces me enamoré de ese Swamito. Hablaba con tanto amor de su propio maestro, hablaba sobre cosas que a mí me llamaban mucho la atención, hablaba sobre el silencio interior, sobre la paz, sobre la realización espiritual, y veía un brillo en sus ojos que no lo había visto jamás en nadie. Entonces esto fue como un llamado, un signo de que, bueno, no sabía dónde me iba a llevar, pero que tenía que seguir a este hombre. Y hacia el final de esa charla, él mencionó que había un retiro que iba a tener lugar en Perú al año siguiente, y yo no sé si vio mi cara o no fui el único, pero en el momento que él dijo esto, yo dije que yo no voy a poder ir, ¿cómo voy a hacer yo para pagarme ese viaje? Bueno, el retiro no tenía coste, o sea, era gratis, pero había ciertos costes que teníamos que pagar nosotros, entre ellos el alojamiento del lugar, porque se alquilaba un sitio y entonces había que pagarle al sitio y luego había que pagar el billete de avión, ¿no? Entonces él en un momento dice,
lo siguiente, que me marcó para toda la vida. Dijo, justo al terminar, que sepáis que el dinero nunca es un obstáculo para el desarrollo espiritual. Y ya está. Entonces, bueno, tenía mucho sentido, o yo quería que tuviera mucho sentido. Ahora seguía sin saber cómo me iba a costear ese viaje, solo sabía que quería ir, ¿no? Por seguirlo a él. Y lo que pasó fue que, bueno, hice algo más o menos como lo que había empezado a hacer con mi viaje a Tailandia e India, que es, bueno, vamos a pensar que sí podemos, ¿no? Vamos a pensar que va a aparecer la forma. Y lo que sucedió fue que recibí un dinero, me regalaron un dinero, creo que fue mi mamá que me hizo un ingreso de dinero que era absolutamente inesperado. Esta vez dije que sí. Bueno, igual ella no sabía que quería hacer este viaje, simplemente me mandó algo de dinero y me dijo haz lo que quieras. Y yo invertí ese dinero en este viaje. También es cierto que ahorré un poquito de dinero y también es cierto que el coste para hacer este viaje no era tan grande, ¿no? Como ese viaje que yo proyectaba para India y Tailandia. Entonces finalmente se dio que pude ir y como además tenía un poquito más de dinero de lo que necesitaba para hacer ese viaje a Perú, para ese retiro, decidí pasarme hacia Costa Rica unos días, porque ahí tenía un amigo que había trabajado conmigo para el Estado y hacía un tiempito, unos años creo, estaba viviendo por ahí y tenía muchas ganas de visitarlo. Entonces lo llamé, lo organicé todo y me fui. Me fui primero a este retiro en Perú, en Lima, que me pareció maravilloso. Si quieres, otro día te cuento lo que viví en ese retiro porque fue increíble, fue alucinante. Si quieres me puedes comentar debajo de este vídeo y preparo el raconto de esa experiencia. Entonces fui a ese retiro y después, acto seguido, me voy hacia Costa Rica a ver a mi amigo. Pasé unos días ahí increíbles y lo bueno de esto es que era temporada baja, con lo cual no había nadie. Era en Tamarindo, Costa Rica, maravilloso lugar, unas playas increíbles y en ese lugar, estando delante de ese mar, solo, en silencio, claro, mi amigo estaba trabajando, entonces mayor parte del tiempo estaba solamente sentado mirando al mar y ahí pasó algo mágico que es conecté con ese silencio, conecté con el mar y empecé a tener las ideas un poco más claras. Básicamente lo que pasó es que me di cuenta de que tenía que ser un poco más proactivo en mi decisión de viajar. Entonces también me di cuenta de que nadie me iba a golpear la puerta para ofrecerme el trabajo de mis sueños y que necesitaba hacer algo con respecto a mi empleo para el Estado. Así que ese día, de agosto-septiembre de 2007, decidí poner fin a mi trabajo para el Estado, mi trabajo seguro para el Estado. Entonces cuando volví a Buenos Aires, hablé con la chica del Departamento de Recursos Humanos y le dije, quiero renunciar. Armé un plan, claro, para ver si podía sacar un poquito más de dinero y entonces bajo esta planificación me di cuenta de que la mejor fecha para renunciar a mi trabajo era el 31 de diciembre del 2007. Hice esto, me llevé unas bonificaciones, con lo cual, bueno, ya tenía un pequeño colchón, vendí mi coche, vendí mis pocos muebles que tenía en mi casa y entonces con ese dinero junté ese pasaje para venirme a España. Entonces me vine y aquí de forma muy loca pasé a visitar a mi madre que estaba en ese momento viviendo en País Vasco y recuerdo que en un momento me voy a un locutorio y sale automáticamente la página de InfoJobs. Yo no sabía ni qué era InfoJobs. Entonces empiezo a chafardear y veo que había solicitudes de puestos para masajistas. Ahí es donde encontré a Steiner, apliqué y me respondieron. Entonces fui a hacer entrevista en Barcelona y me dijeron sí, te queremos para trabajar en barcos. Así conseguí
mi empleo para trabajar como terapeuta de spa en cruceros de lujo. Y bueno, desde ahí saqué una visa de marinero, claro, y me fui a Londres. En Londres estuve unas 10 semanas haciendo training y de ahí me mandaron a el Caribe. Estuve trabajando unos 4 meses y medio ahí. Luego, bueno, que fue maravilloso, obviamente. Y luego otra mitad de mi contrato, que eran de 9 meses en total, me mandaron aquí al Mediterráneo a navegar por Creta, por Civitavecchia, Grecia, España, Francia, Turquía. Bueno, un itinerario increíble, pero lo mejor de todo es que con este trabajo sí pude ahorrar suficiente dinero para, aquí viene el tercer viaje, ¿no? Ese viaje final. Entonces termino este contrato, paso de nuevo por España para visitar a mi madre y entonces ya me fui. Como además tenía un poco más de dinero de lo que necesitaba para ir a India y Tailandia, decido pasar una semana en Vietnam para empezar, luego otra semana en Camboya y luego me voy a Tailandia, donde estuve unos 2 meses, no, un poquito más, creo que 3 meses o así. Y después otros 2 meses o 2 meses y pico en India. Entonces, el corolario de esto es el siguiente. Muchas veces sufrimos por lo que no tenemos y no nos damos cuenta de que estamos de alguna forma propiciando esa carencia, porque nos concentramos en la carencia, ¿no? Cuando empezamos a pensar en la imagen de lo que queremos, independientemente de nuestras posibilidades en ese momento, hay fuerzas que yo creo que están en la mente, que empiezan a moverse y empiezas a ver ese camino. Si a mí me hubieran dicho que yo iba a viajar por medio mundo para finalmente concretar ese viaje y que incluso iba a viajar por más países del sudeste asiático, no me lo iba a creer, pero tenía que cumplir con esas fases. La primera era la de conocer este ayudamito, enamorarme de él, espiritualmente hablando, y viajar a Perú. Luego de Perú a Costa Rica, donde conseguí tener esa paz, ese vacío interior, que al mismo tiempo me ayudó para abrir la puerta de otra parte de mi mente, que me hizo entender que no podía quedarme cómodamente en ese trabajo, sino que tenía que ser más proactivo, tenía que decir que no, tenía que renunciar y jugármela, porque no tenía ningún apoyo a este segundo viaje que iba a hacer aquí a Europa, a España, pero yo me lancé igual, dije vamos a ver lo que pasa, lo hice. Ahí conseguí ese trabajo y ese trabajo fue el que me dio los medios para que finalmente pudiera hacer el viaje de mi vida por el sudeste asiático, un viaje que no me voy a olvidar jamás y que todavía hoy sigo disfrutando y aprovechando por las experiencias, por la gente que conocí y por las enseñanzas. Así que bueno, espero que te haya servido esta historia, que te anime a pasar a la acción si estás con un proyecto similar. Y definitivamente, si sientes que tienes que poner un poco de orden a tu mente, creo que te puedo ayudar. Consúltame por las sesiones de hipnocoaching y vamos a por esos sueños locos. Un abrazo.